Asamblea Nacional Constituyente rechazó la unión con México y proclamó la Federación de las Provincias Unidas de Centroamérica, formada por Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Esta federación se disolvió en 1839. A partir de esa fecha, la antigua provincia de Guatemala se constituyó en un estado independiente. Dictadura guatemalteca, 1844-1944. Rafael Carrera estableció una férrea dictadura entre 1844 y 1865. Combatió varias veces contra los países vecinos y devolvió a la Iglesia los privilegios que perdiera durante el periodo confederal. Su principal sucesor fue Rufino Barrios, quien gobernó como dictador reformista de 1873 a 1885. Intentó restablecer la Unión Centroamericana para hacer frente a la amenaza imperialista de Estados Unidos. Confiscó los bienes de la Iglesia e inició la construcción de la red ferroviaria. A fines del siglo, Manuel Estrada Cabrera instituyó una dictadura que se mantuvo hasta 1920. Durante su mandato, dio comienzo a la penetración del capital estadounidense en Guatemala. La compañía United Fruit Company obtuvo el gobierno de Estrada grandes extensiones de terreno, con destino al cultivo de productos tropicales. Asimismo, los ferrocarrileros y otros importantes sectores económicos pasaron a depender de compañías estadounidenses. Siguió un periodo de 11 años, en que se sucedieron los golpes de Estado y los regímenes dictatoriales, y en el que se sentó la independencia guatemalteca respecto a Estados Unidos. Una nueva dictadura, la del general Ubico, dominó Guatemala desde 1931 hasta 1944. Periodo reformista en Guatemala. En diciembre de 1944, tras medio siglo de regímenes anticonstitucionales y gobiernos controlados por la oligarquía latifundista, fue elegido presidente Juan José Arévalo, que llevó a término algunas reformas que no modificaron sustancialmente las estructuras socioeconómicas del país. Sucedió en 1951 el coronel Jacobo Arben Guzmán, quien en 1944 había contribuido al restablecimiento de la normalidad constitucional y que inició en 1954 una amplia reforma agraria, incluyendo expropiación de 16.500 hectáreas del consorcio United Fruit. Dictaduras militares de Guatemala, 1954-1966. El 15 de junio de 1954 se produjo una invasión armada de los exiliados por la frontera de Honduras, financiada por la CIA estadounidense al mando del coronel Castillo Armas, quien fue investido como nuevo presidente. Su gobierno dictatorial se caracterizó por un clima de constante represión y la adopción de medidas favorables a la Iglesia, a los grandes terratenientes y a los de intereses económicos estadounidenses. Fueron ilegalizados todos los partidos políticos y grupos sindicales. Castillo Armas fue asesinado en 1957 y en 1958 el general Diágoras Fuentes, representante del conservadurismo tradicional, ocupó la presidencia. Guatemala rompió sus relaciones con Gran Bretaña después de denunciar el Tratado de 1859 que cedió a esta el territorio de Belice, 1963. Poco antes de las elecciones de diciembre de 1963 y ante el temor de que triunfaran los partidos de izquierda, el ejército dio un golpe de Estado que llevó al poder al general Peralta. La Constitución fue derogada y la oposición duramente reprimida. Guerrilla y represión. Grupos guerrilleros comenzaron a operar en las zonas montañosas del noroeste de Guatemala.
En pocos años lograron gran amplitud y envergadura. De acuerdo entre el ejército y los partidos, se celebraron elecciones en marzo de 1966, en las que resultó vencedor Julio Méndez Montenegro, del Partido Revolucionario de tendencia reformista. En 1970 fue elegido presidente el coronel Carlos Arana. Tras las elecciones de 1974, el Partido Institucional Democrático y el Movimiento de la Liberación Nacional afianzaron su dominio en el Congreso y Keller Eugenio Laurent, candidato gubernamental, asumió la presidencia de la República. El 4 de febrero de 1976, un violento sismo devastó el país y causó 22.000 muertos. En las elecciones de 1978, triunfó el general Romeo Lucas García, y la tensión se agravó con la intervención de grupos terroristas de extrema derecha y de extrema izquierda. La represión indiscriminada de las autoridades contra todos los elementos sospechosos de colaborar con la guerrilla, y muy específicamente contra las comunidades indígenas, provocó el éxodo de miles de campesinos que se refugiaron en México. La policía asaltó la embajada de España, ocupada por campesinos que protestaban por la represión militar, y mató a 39 de ellos, lo que provocó una ruptura temporal de relaciones entre ambos países. Enero 1980. La decisión británica de conceder la independencia a Belice, 1981, motivó una nueva ruptura de las relaciones diplomáticas con Gran Bretaña. En las elecciones de 1982 resultó elegido el general Aníbal Guevara, pero un golpe militar dio el poder al general Efraín Ríos Montt, marzo 1982, que fue derrocado en agosto de 1983 por un nuevo golpe encabezado por el general Óscar Humberto Mejía. En las elecciones de 1985, el candidato de la Democracia Cristiana, Vinicio Cerezo,